Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dice: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y el mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos aspectos diferentes tiene este Evangelio de hoy, que solo veremos alguno. Primero es Jesús que va a la barca, como pasaba tantas veces, estando en la orilla Cafarnaúm del lago para ir de un sitio a otro. Muchas veces iban precisamente en barca. La mayoría de poblaciones estaban cerca del lago y era la forma normal atravesar el lago más que dar la vuelta a pie. Y hoy se encuentran con este fenómeno que pasaba y pasa muchas veces por la tarde. Bajando del Hermón baja un viento fuerte y a según qué horas y según qué días, depende de las presiones atmosféricas y muchas cosas, pues se genera fuerte oleaje en un mar que en principio es muy calmo. Es un lago relativamente grande, pero es un lago. Y se encuentran con esto. Empieza no solo, dice aquí, tempestad, o sea, más que viento y lluvia, viento. Y tanto es así que peligran, piensan que se van a hundir. Y Jesús duerme. Y lo han de despertar: Señor, sálvanos, que perecemos. Y viene aquí una frase que después tiene un doble significado. Tiene el significado para ellos y uno para nosotros. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó los vientos y el mar, y vino una gran calma. En el contexto del Evangelio, este Evangelio está hecho para mostrar quién es Jesús. Los apóstoles empiezan a ver cosas y dicen: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar lo obedecen? Poco a poco irán viendo, no solo habían visto hasta ese momento cómo curaba enfermos, cómo hablaba con una autoridad superior a la de los escribas y fariseos, y van viendo ahora cómo es capaz de parar los vientos, de parar el oleaje. Verán cómo resucita a los muertos. ¿Quién es este? Y es toda esa preparación para hacer entender a los apóstoles y después ellos a nosotros que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios que se ha hecho hombre con todo el poder de Dios, aunque para ellos de aspecto es solo un hombre. No se ve la divinidad. Es aquello que dirá también San Pablo y todo el Nuevo Testamento: se despojó de su esencia de Dios siendo Dios, pero no se veía la divinidad en él, más que en algunos momentos especiales que él lo quiere hacer ver cuando actúa con todo el poder de Dios. Pero aquí la Iglesia primitiva veía algo más. Aunque esto es el relato así histórico, veía aquí un poco la visión de toda la Iglesia de todas las épocas. La Iglesia representa esta barca de Pedro. Hay muchos momentos en la barca de Pedro donde está Cristo. Y hay veces que la Iglesia está en calma, pocas veces, pero hay veces que sí. Y muchas otras veces que la Iglesia está en tempestad. Dentro de la barca, a veces con peleas entre ellos, a veces fuera de la barca con gran oleaje, a veces con enemigos que se le acercan. Y parece muchas veces como si Jesús estuviese durmiendo. Y es cuando exige la oración de toda la Iglesia, ese pedir al Señor que actúe. Señor, sálvanos, que perecemos.
Pero sabiendo que cuando decimos esto mostramos, por una parte, la fe en Jesús, que creemos que nos salvará, pero también la poca confianza, hombres de poca fe, dice Jesús. ¿Por qué tenéis miedo? Si tenemos a Cristo no podemos tener miedo. Recordemos cuántas y cuántas veces San Juan Pablo II nos lo decía. No tengáis miedo, Cristo está con nosotros si nosotros estamos con Él, claro. Si nos apartamos por el pecado, no, pero si vivimos en gracia, nada hemos de temer, ya que estamos con Él y Él con nosotros. Y sabemos que el Señor de la historia es Dios mismo. Es un poco aquella anécdota que explicaba en su diario el Papa Juan 23, ¿no? Cuando llegaba la noche en medio del concilio con muchísimos problemas al principio del Concilio Vaticano II y no podía dormir y sentía como si el Señor le dijese: Juan, bueno, en realidad no le decía Juan, sino le decía por su nombre de pila, no por el nombre de Papa, y le decía: ¿quién lleva la Iglesia, tú o yo? Y el Papa respondía: tú. Entonces duerme tranquilo, no tienes por qué preocuparte. Y entonces se ponía a dormir y podía dormir. Pues eso es lo que pasa en la Iglesia y en cada uno de nosotros debería pasar. Basta ser fieles a Él, saber que está con nosotros si le somos fieles y que hemos de tener esa confianza, sí, rezar con fuerza al Señor para que actúe en cada momento, pero a la vez confiar en Él, saber que quien lleva la Iglesia es Él, quien lleva el mundo, aunque a veces parece que sea el diablo y el diablo es el dueño de este mundo en apariencia, pero en el fondo está actuando Cristo nuestro Señor siempre que nosotros le dejemos actuar en nuestras vidas.